Un millonario permite que una anciana sin hogar se quede en su lujosa mansión, pero cuando él regresó a casa, Mateo Moreno caminaba bajo la lluvia torrencial que empapaba las calles de Ciudad de México. Era una de esas noches en que la ciudad, a pesar de su bullicio habitual, parecía desbordarse de melancolía. Los charcos reflejaban las luces de los postes y anuncios, distorsionados por las gotas que caían con insistencia. Mateo, un joven empresario de apenas 29 años, caminaba sin rumbo después de una cena de negocios que no había logrado distraerlo de su vacío interior. Desde la muerte de sus padres en un accidente automovilístico 2 años atrás, la soledad había anidado en su corazón a pesar de la fortuna que heredó. Mientras avanzaba por las calles del centro histórico, sus ojos captaron una figura encorvada bajo una marquesina. Era una mujer de cabello grisáceo y rostro marcado por el tiempo, envuelta en un viejo rebozo que apenas la protegía del frío. Tenía una mirada perdida, como si estuviera atrapada entre recuerdos y el peso del presente. Mateo se detuvo, movido por algo que no lograba entender. «¿Está bien, señora?», preguntó con cautela, inclinándose hacia ella. La mujer levantó la vista, desconfiada. Su voz, cuando respondió, era grave pero suave, como un eco apagado de algo que una vez fue fuerte. «Estoy bien, joven. No es la primera vez que paso una noche así». Mateo notó el temblor en sus manos y el tono resignado en su voz. Había algo en ella que lo conmovía profundamente. Quizás era la dignidad con la que intentaba ocultar su vulnerabilidad. «Por favor, déjeme ayudarla. Mi casa no está lejos. Puede venir conmigo y pasar la noche allí». La mujer lo miró fijamente, como si intentara leer sus intenciones. Finalmente, después de un largo silencio, asintió con la cabeza. «Gracias, joven. Mi nombre es Teresa». Caminaron juntos hasta la camioneta de Mateo. Durante el trayecto, Teresa se mantuvo en silencio, observando los edificios coloniales y los letreros de neón que pasaban rápidamente. Llegaron a una mansión moderna en las afueras, una estructura de líneas limpias y ventanales amplios, decorada con arte contemporáneo. A pesar de su lujo, el espacio parecía vacío, carente de alma. Mateo le ofreció ropa seca y una taza de café. Teresa aceptó con gratitud, y mientras se calentaba las manos con la taza, miró alrededor con curiosidad. «Es una casa muy bonita, joven, pero parece que aquí no vive nadie más que usted», comentó con una mezcla de interés y tristeza. Mateo suspiró y asintió. Decidió no dar demasiados detalles sobre su vida. En cambio, le preguntó: «¿Y usted? ¿Siempre ha estado en la ciudad?». Teresa soltó una risa breve, amarga. «No siempre. Hubo un tiempo en que las cosas eran diferentes, pero eso fue hace mucho». Mateo notó el brillo en los ojos de Teresa, una mezcla de nostalgia y dolor. Sin querer presionarla, cambió de tema y le ofreció un cuarto para que pudiera descansar. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Teresa se detuvo en la entrada de una sala donde un piano negro ocupaba el centro. «¿Toca usted?», preguntó señalando el instrumento. «No, pero era el favorito de mi madre. Desde que ella murió, nadie lo ha tocado», respondió Mateo, sorprendido por su interés. Teresa se quedó un momento en silencio, como si el piano le hablara directamente. Luego, con un suspiro, siguió su camino. Mateo observó cómo desaparecía por el pasillo, sintiendo que aquella mujer cargaba un pasado mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. Esa noche, mientras intentaba dormir, Mateo no podía dejar de pensar en Teresa. Había algo en su presencia que despertaba en él una curiosidad nueva, una chispa de propósito que hacía tiempo no sentía. Sin saberlo, el encuentro bajo la lluvia había sido el inicio de un cambio profundo en sus vidas. A la mañana siguiente,
El aroma a café recién hecho llenaba el aire de la cocina minimalista de Mateo. Era un contraste inesperado, pues desde que vivía solo, rara vez usaba ese espacio. Al bajar las escaleras, se sorprendió al encontrar a Teresa de pie frente a la estufa, moviendo una olla con movimientos seguros. Sobre la mesa había tortillas de maíz y un plato de frijoles refritos. «Buenos días, joven. Espero que no le moleste que haya usado su cocina. Pensé que sería bueno agradecerle su hospitalidad», dijo Teresa con una sonrisa tímida. Mateo parpadeó, desconcertado. Desde la muerte de sus padres, no había probado una comida casera. «No tiene que agradecerme, Teresa, pero gracias. Huele delicioso». Mientras desayunaban, Mateo intentó entender más sobre Teresa, pero sus respuestas eran breves y evasivas. Sin embargo, algo en su tono y en la precisión de sus movimientos sugería que no siempre había vivido en las calles. La manera en que doblaba la servilleta, su postura erguida, incluso el timbre de su voz, todo hablaba de un pasado más refinado. Más tarde, mientras Mateo trabajaba en su oficina, se sorprendió al escuchar una melodía proveniente de la sala principal. Sigilosamente, se acercó y la encontró frente al piano. Sus dedos, aunque temblorosos, se movían con gracia sobre las teclas, tocando una pieza melancólica pero hermosa. Su voz, aunque débil, llenaba el espacio con una fuerza sorprendente. «¿Teresa?», la interrumpió, sin saber cómo expresar su asombro. Ella se giró, con una mezcla de vergüenza y nostalgia en el rostro. «Perdón, no pude resistirme. Hace mucho que no canto. Este piano me recordó tiempos mejores». Mateo, intrigado, se sentó en un sillón cercano. «¿Cantar? ¿Era cantante?». Teresa soltó una risa suave, pero amarga. «Hace mucho tiempo, joven, cuando todavía creía que los sueños podían durar para siempre, con cada palabra parecía abrir una ventana a su pasado». Mateo no presionó, pero la dejó continuar a su ritmo. Teresa le habló de los años 70, cuando su voz iluminaba los escenarios de los grandes teatros de México. Los programas de televisión, las giras por Latinoamérica, los discos que una vez llenaron las tiendas de música. Pero su relato se detuvo abruptamente cuando mencionó el nombre de Vicente. «Él era mi esposo y mi perdición», dijo en voz baja, con los ojos fijos en el teclado del piano. Mateo notó el cambio en su expresión, pero antes de que pudiera preguntar más, Teresa se levantó. «Creo que ya le quité suficiente tiempo. Gracias por dejarme tocar». La dejó ir, pero su mente no podía apartarse de lo que acababa de escuchar. Esa noche, mientras revisaba su correo, buscó en internet información sobre Teresa cantante años 70. Para su sorpresa, encontró varios artículos sobre una cantante llamada Teresa Mendoza, famosa por su poderosa voz y su elegancia en el escenario. Había fotos de una mujer joven, radiante, que apenas se parecía a la Teresa que ahora dormía en una de las habitaciones de su mansión. Pero lo que más le llamó la atención fue un titular en un periódico viejo. «El escándalo de Vicente Herrera arruina la carrera de Teresa Mendoza». La nota describía cómo Vicente, su entonces esposo y representante, había manejado mal sus finanzas, envuelto a Teresa en deudas y escándalos y finalmente desaparecido, dejando su carrera en ruinas. Mateo apagó la computadora con un suspiro pesado. Ahora entendía por qué Teresa había evitado hablar de Vicente. Pero más que eso, sentía un impulso creciente por ayudarla a recuperar algo de lo que había perdido. No sabía cómo, pero estaba decidido a devolverle al menos una parte de la dignidad que el mundo le había arrebatado. Los días siguientes, Mateo se dedicó a observar y escuchar con más atención a Teresa. Aunque ella trataba de mantenerse reservada, sus pequeños gestos y palabras delataban un pasado que la perseguía. En las tardes, cuando el sol bañaba los amplios ventanales de la mansión,
Mateo solía encontrarla sentada en el jardín, tarareando canciones con un aire nostálgico. Cada melodía parecía traer consigo un fragmento de su historia, un recuerdo que aún no estaba lista para compartir. Sin embargo, el nombre de Vicente resonaba en la mente de Mateo. Sabía que debía entender mejor esa figura oscura en la vida de Teresa si quería ayudarla. Usando sus contactos y recursos, comenzó a investigar sobre él. Lo que encontró lo dejó perplejo. Vicente Herrera, alguna vez un hombre influyente en la industria del entretenimiento, ahora vivía en un asilo modesto en un pequeño pueblo en el Estado de México. Mateo decidió que tenía que verlo. Una tarde, mientras Teresa descansaba, Mateo emprendió el viaje al asilo. El camino estaba bordeado de campos y montañas, un paisaje que contrastaba con la vida urbana a la que estaba acostumbrado. Cuando llegó al lugar, un edificio austero y algo deteriorado, preguntó por Vicente. Una enfermera lo condujo a un cuarto pequeño, donde un hombre delgado y encorvado estaba sentado en una silla de ruedas, mirando por la ventana. «Señor Herrera, tiene visita», anunció la enfermera. Vicente giró la cabeza lentamente, sus ojos cansados apenas mostrando un destello de curiosidad. Mateo se presentó y explicó por qué estaba allí. «Vine a hablar sobre Teresa Mendoza», dijo, observando cómo el rostro de Vicente se tensaba al escuchar ese nombre. Hubo un largo silencio antes de que Vicente hablara, su voz áspera y quebrada por los años. «Teresa, no pasa un día en que no piense en ella y en lo que le hice». Mateo lo escuchó contar su versión de los hechos. Vicente admitió haber destruido la carrera de Teresa, consumido por los celos y su propio ego. Habló de cómo se hundió en las adicciones y se volvió violento, alejándola poco a poco hasta que no quedó nada de la mujer brillante que había conocido. «Ella me amaba y yo lo arruiné todo. No tengo excusas, solo tengo el peso de mi culpa», confesó Vicente con lágrimas en los ojos. Por un momento, Mateo sintió una punzada de compasión. Aquel hombre no era el villano implacable que había imaginado, sino un ser humano quebrado, consumido por los errores del pasado. Pensó en Teresa y en lo que podría significar para ella enfrentarse a este hombre después de tantos años. «¿Estaría dispuesto a verla?», preguntó Mateo. Vicente vaciló, su mirada perdida en algún punto de la habitación. «No sé si ella querría verme, pero si me da esa oportunidad, la tomaré. Le debo al menos una disculpa». De regreso a la mansión, Mateo no podía dejar de pensar en la reunión que estaba planeando. Sabía que sería difícil para Teresa, pero también sentía que podría ser un paso necesario para que ella encontrara paz. Esa noche, mientras cenaban, Mateo se animó a abordar el tema con cuidado. «Teresa, encontré algo sobre su pasado, sobre Vicente», dijo, observándola con cautela. El rostro de Teresa se endureció, pero no lo detuvo. «Él está vivo, en un asilo. Me dijo que quiere verla, que quiere disculparse». Teresa dejó la taza de té sobre la mesa con un movimiento firme. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y furia contenida. «¿Por qué lo buscaste? ¿Por qué revivir algo que he tratado de olvidar?» «Porque creo que mereces algo mejor, Teresa. Mereces cerrar ese capítulo de tu vida, no cargarlo como un peso que te hunde». Ella no respondió de inmediato. Se levantó y salió al jardín, dejando a Mateo solo en la mesa. Por horas permaneció allí, mirando el cielo estrellado. Mateo, desde la ventana, la observaba en silencio, esperando que tomara su decisión. Finalmente, Teresa volvió al comedor. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. «Si voy a verlo, no será por él, será por mí. Quiero mirarlo a los ojos y decirle lo que nunca pude».
Mateo asintió, respetando su valentía. Aunque sabía que el camino sería difícil, también entendía que esto podía ser el principio de algo nuevo para Teresa. Un paso hacia la libertad que tanto merecía. Los días previos al encuentro con Vicente estuvieron cargados de tensión. Teresa pasaba largas horas en silencio, sumida en sus pensamientos, mientras Mateo intentaba darle espacio. El día del viaje llegó, y aunque Teresa no dijo una palabra durante el trayecto, la rigidez de sus manos sobre el asiento del coche delataba su ansiedad. Cuando llegaron al asilo, Teresa caminó despacio por los pasillos. Cada paso parecía una lucha interna, un enfrentamiento con los recuerdos que la habían atormentado por décadas. Mateo la acompañaba en silencio, listo para intervenir si lo necesitaba. Finalmente, llegaron al pequeño cuarto donde Vicente los esperaba. Al verla entrar, los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. «Teresa», murmuró, su voz quebrada. Ella lo observó con una mezcla de incredulidad y tristeza. El hombre imponente que había conocido estaba irreconocible, reducido a una sombra de lo que fue. Durante un momento que pareció eterno, ninguno de los dos habló. Luego, Teresa finalmente rompió el silencio. «No sé por qué accedí a venir. Tal vez porque quería ver si aún podías mirarme a los ojos después de todo lo que hiciste». Vicente inclinó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «No espero tu perdón. Solo quiero que sepas cuánto lamento todo. Lo arruiné, Teresa. Arruiné tu vida y la mía». El intercambio fue intenso, lleno de reproches que Teresa había acumulado durante años. Pero a medida que las palabras salían, su tono se suavizaba. Hacia el final, ella se quedó en silencio, mirando al hombre frente a ella. «No sé si puedo perdonarte, Vicente, pero tampoco puedo seguir cargando con este odio. Me ha consumido demasiado tiempo. Por eso estoy aquí, para dejarlo ir». Vicente, entre lágrimas, asintió, agradeciendo su gesto con un murmullo apenas audible. Teresa salió del cuarto con la cabeza en alto, como si hubiera recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Esa noche, de vuelta en la mansión, Mateo sentía que algo había cambiado en Teresa. Aunque aún estaba visiblemente agotada, había una tranquilidad nueva en su expresión. Mientras tomaban café en el jardín, Mateo decidió abordar el siguiente tema que había descubierto. «Teresa, hay algo más que necesito decirle. Encontré a Daniela». El rostro de Teresa se tensó de inmediato, pero esta vez no hubo ira, sino una mezcla de dolor y esperanza. «¿Dónde está?», preguntó en un susurro. Mateo le explicó que Daniela, ahora una mujer de mediana edad, vivía en España, trabajando como profesora de música. Había abandonado México años atrás, después de los problemas familiares y el colapso de la carrera de Teresa. Mateo había logrado contactarla y hablar con ella, pero la respuesta de Daniela había sido ambivalente. «Me dijo que no estaba segura de querer volver, que la herida es muy profunda», admitió Mateo, con cautela. Teresa se quedó en silencio, procesando la noticia. Finalmente, con una voz más firme de lo que esperaba, respondió: «Si hay una posibilidad de verla, haré lo que sea necesario. No importa cuánto tiempo haya pasado». Mateo no perdió tiempo. Se puso en contacto con Daniela nuevamente, compartiendo las palabras de Teresa y hablándole de lo importante que era para su madre reencontrarse con ella. Daniela, aunque reticente al principio, accedió a considerar la idea. Sin embargo, puso una condición. No quería un reencuentro repentino, sino observar desde la distancia antes de decidir si enfrentaría directamente a su madre. Unas semanas después, Mateo organizó la participación de Teresa en un festival local de música, con la esperanza de que revivir su pasión la preparara para este próximo capítulo de su vida. Teresa, aunque insegura al principio, aceptó.
La noticia del regreso de Teresa Mendoza a los escenarios, aunque fuera en un evento modesto, comenzó a generar interés entre los medios locales y antiguos admiradores. El día del festival, Teresa subió al escenario con nerviosismo. Su voz, aunque envejecida, aún tenía la fuerza y la emotividad que la habían hecho famosa. La audiencia estaba conmovida, aplaudiendo de pie. En medio de la multitud, una figura observaba desde las sombras: Daniela. Cuando Teresa terminó su primera canción, la sorpresa llegó. Daniela subió al escenario, sosteniendo un micrófono. Teresa se giró, congelada por la incredulidad. Daniela habló, con la voz temblorosa pero decidida: «Madre, he venido a escuchar y también a cantar contigo, si me lo permites». El público contuvo la respiración. Teresa, con lágrimas en los ojos, extendió la mano hacia su hija. Juntas, interpretaron una canción que hablaba de la reconciliación y el amor perdido. Un momento que resonó no solo en ellas, sino en todos los que presenciaban la escena. Al final de la presentación, Teresa y Daniela se abrazaron, llorando juntas. Mateo, desde un rincón, observaba emocionado. Sabía que había ayudado a unir algo que el tiempo y el dolor habían separado. La presentación en el festival dejó una marca indeleble en todos los que estuvieron presentes. Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos del emotivo reencuentro entre Teresa y Daniela, y los medios locales rápidamente retomaron la historia de la famosa cantante de los años 70 que había vuelto a los escenarios junto a su hija. Pero para Teresa, más allá de la atención mediática, aquel momento representaba algo mucho más profundo, una oportunidad de redescubrir su voz y sobre todo de sanar las heridas que la habían acompañado durante tanto tiempo. En los días siguientes, Teresa y Daniela comenzaron a reconstruir su relación. Las conversaciones eran largas y a veces dolorosas, mientras ambas enfrentaban el resentimiento y los malentendidos que habían crecido con los años. Daniela le habló de las dificultades de crecer en un hogar marcado por los conflictos entre Teresa y Vicente, de cómo la partida de su madre del mundo artístico y la decadencia de la familia la habían llevado a distanciarse. Por su parte, Teresa admitió sus errores, pero también expresó su dolor por haber sentido que había perdido todo, incluida a su hija. Mateo, quien observaba desde un segundo plano, se sintió profundamente conmovido por el proceso de reconciliación. Inspirado por la valentía de Teresa y Daniela, comenzó a reflexionar sobre su propia vida. La fortuna que había heredado de sus padres nunca había llenado el vacío que ellos dejaron. Pero el haber ayudado a Teresa y su familia le había dado un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Poco después del festival, Mateo tuvo una idea: organizar un gran concierto benéfico en la Ciudad de México para celebrar el regreso de Teresa a los escenarios y reunir fondos para ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, especialmente aquellas afectadas por la violencia doméstica, una causa que resonaba profundamente con la historia de Teresa. La idea fue recibida con entusiasmo tanto por Teresa como por Daniela, quienes vieron en el evento una forma de transformar su dolor en algo significativo. La preparación del concierto se convirtió en un proyecto familiar. Teresa, aunque nerviosa, comenzó a ensayar con disciplina, redescubriendo el amor por la música que había enterrado bajo años de sufrimiento. Daniela, con su experiencia como profesora de música, ayudó a coordinar los arreglos y reunió a un grupo de músicos talentosos para acompañarlas. Incluso Vicente, desde el asilo, expresó su apoyo al evento, enviando una carta en la que reconocía el impacto de sus acciones y expresaba su esperanza de que el concierto marcara un nuevo comienzo para todos. La noche del concierto llegó. El escenario estaba montado en la Plaza de la Constitución, rodeado por la imponente catedral y los edificios históricos de la Ciudad de México. Miles de personas se reunieron para presenciar el evento,
desde admiradores de antaño hasta una nueva generación que había descubierto a Teresa a través de las redes sociales. Cuando Teresa subió al escenario, los aplausos fueron ensordecedores. Vestida con un elegante traje típico mexicano, adornado con bordados de flores, parecía haber recuperado la presencia y el carisma que la habían hecho famosa. Daniela la acompañaba, sosteniendo su guitarra con una sonrisa emocionada. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», dijo Teresa al micrófono, su voz firme pero cargada de emoción. «Hoy no solo celebro mi regreso a la música, sino también el milagro de haber recuperado a mi familia. Esta canción es para todos los que alguna vez se sintieron rotos, para recordarles que siempre hay una oportunidad de sanar». La primera canción fue una ranchera que resonó profundamente con el público, seguida de un bolero que Teresa había interpretado en su juventud. Finalmente, madre e hija cantaron juntas una nueva composición, titulada Volver a empezar, que hablaba de perdón, reconciliación y esperanza. Las notas finales de la canción fueron acompañadas por una ovación de pie que parecía no tener fin. Esa noche, mientras el concierto llegaba a su fin, Mateo se apartó por un momento para observar desde el fondo del escenario. Había algo profundamente gratificante en ver a Teresa y Daniela abrazarse bajo las luces, rodeadas por los aplausos de una multitud que las celebraba no solo como artistas, sino como una familia que había superado lo imposible. En ese instante, Mateo comprendió algo que había estado buscando desde la muerte de sus padres. La felicidad no estaba en las riquezas o los lujos, sino en las conexiones que construía con los demás. Ayudar a Teresa a encontrar su camino lo había ayudado a encontrar el suyo. Decidido a continuar con ese propósito, Mateo comenzó a planear una serie de iniciativas benéficas enfocadas en apoyar a quienes, como Teresa, necesitaban una segunda oportunidad. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía un significado real. El concierto terminó con una última canción, un mariachi acompañado por un coro de niños que llenó la plaza con una energía vibrante. En el cielo de la Ciudad de México, los fuegos artificiales iluminaron la noche, simbolizando un nuevo comienzo no solo para Teresa y Daniela, sino también para Mateo y todos los que habían sido tocados por aquella historia de amor, perdón y redención. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.